a los 144.000, para un tiempo como este habéis sido llamados y sellados. 1 de junio de 2024. Apóyenme y sigan mi ejemplo, pues que dice Hebreos acerca de mi defensa de Yahvé. Yo, por el gozo puesto delante de mí, soporté la cruz, menospreciando la vergüenza, y me senté a la diestra del trono de Dios. Así, por mi amor inquebrantable al Padre, por mi obediencia nacida del amor, por mi amor a la humanidad y por mi deseo de sacrificarme para salvarlos, soporté terribles castigos, agonía y sufrimiento, y lo hice voluntariamente, con gozo en mi corazón. Sabía que por mi sacrificio y muerte, muchos serían justificados y vivificados por el poder de mi resurrección, porque Yahvé mismo me resucitó de entre los muertos, pues es imposible que la muerte me retenga. Y por ese mismo poder, también ustedes resucitarán a una vida nueva, porque pagué el precio al ofrecer mi sangre sin pecado como rescate por todos los que creen en mi nombre, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, siempre y cuando no ame su vida hasta el fin. Por eso ahora os pido a vosotros, mis fieles y escogidos, mis parientes, que permanezcáis a mi lado y no os apartéis. Porque claramente lo dije en mi tratado a los hebreos, el justo por la fe vivirá, pero si alguno se aparta, no me complaceré en él. Que esto cale hondo, léelo de nuevo y no te aferres a la Torá, pues la Torá se guarda por la fe en mí, por lo tanto, el justo por la fe vivirá. Tú eres conmigo, y yo soy quien te ha justificado mediante mi redención y mi sangre sin pecado. Muchos de ustedes tienen dificultades para comprender que tomé su lugar en la condenación en la cruz por pecados que no cometí, y lo hice voluntariamente y con alegría para traer salvación al hombre natural corrompido, para redimirlo ante Yahvé, su Dios y su Padre, el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Porque Yahvé no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo Dios en quien vuestros padres hicieron pacto, incluso en el monte Sinaí, cuando Moisés recibió la ley del mismo Yahvé. Y aunque la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, el ser humano jamás podría cumplir con sus normas, porque la ley fue dada para convencer de pecado en la carne, y todos ustedes nacen muertos en sus delitos y pecados, porque el pecado está en su carne. La Torá no fue dada para los justos, sino para los injustos, para que el pecado se manifieste en la carne. La Torá fue dada como vuestro maestro para llevaros a mí, a Cristo Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes ascendido. Y así, asumí voluntariamente las consecuencias del pecado, pues nací para redimir a la humanidad de la maldición de la ley. Porque la ley no fue maldita, sí, que la ley permanezca y sea maldito todo aquel que maldiga la ley de Moisés, pues no vine a abolir la ley, sino a establecerla e incluso a superarla. Blasfemia, dices. El testimonio de los hebreos intercede entre nosotros, porque si la sangre de toros y de machos cabríos, y las cenizas de una becerra rociadas sobre los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Puesto que aman a Moisés, como yo, les aconsejo que obedezcan con amor sus instrucciones, pues él dijo, Yahvé su Dios les levantará un profeta de entre ustedes, de entre sus hermanos, como yo, a él escucharán. Así que escuchen la voz de Yeshua Mashiach. Han sido purificados del pecado y de todos los pecados que cometen por mi sangre expiatoria sin pecado, la cual ofrecía Yahvé como rescate por sus vidas, y los he redimido de la mano del enemigo. No pequen. Y si alguno peca, confiese sus pecados a mí, porque yo soy quien los limpia con mi sangre expiatoria. No expié vuestros pecados ni sus consecuencias con un chivo expiatorio, ni ofrecí un cordero del primer año, porque yo soy el Cordero de Dios del primer año, el que se ofreció a sí mismo sin mancha y sin defecto, santo, puro y consagrado a Yahvé mismo, mi Padre, por vuestros pecados de una vez por todas, para siempre. Expié vuestros pecados con mi sangre sin pecado, por lo tanto, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y rechazarme a mí, Yeshua Mashiach, el tratado de paz perfecto de Yahvé para la humanidad, es rechazar a Yahvé y unirse a la rebelión de Satanás, porque Satanás se rebela contra el orden de Dios desde el principio. Porque les dije a los hebreos, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por lo tanto, pecar voluntariamente rechazando mi sangre expiatoria, y por ende rechazar el pacto de paz enviado por Yahvé, es especialmente grave, y ya no hay más sacrificio. Porque está escrito en Hebreos, el que despreció la ley de Moisés murió sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hizo afrenta al Espíritu de gracia. Por eso, los animo a aceptar mi sacrificio y a comprender que ya no son necesarios más sacrificios, pues solo hay un verdadero Mesías, yo, Yeshua Mashiach.
Y de mí está escrito, pero este hombre, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Entiendan, pues, que los he purificado de todo pecado y sus consecuencias. En mí son santificados, en mí son justificados, en mí son hechos justicia de Dios, y yo los he redimido completamente para mí mismo, yo, Yeshua Mashiach, a quien Yahvé envió como su Mesías. Entiendan también que ya no hay sumos sacerdotes levíticos, y que el sacerdocio de Aarón ha desaparecido, pues era una sombra de lo que había de venir. Porque yo soy su sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque la ley no perfeccionó nada, sino que fue la introducción de una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Yahvé. Y también, nos convenía tener un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Y también, porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye sacerdote al Hijo, que es perfecto para siempre. ¿No habéis leído lo que dice la Escritura acerca de mí? Yahvé juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entiendan que mi sacrificio es completo, y en mí, Cristo Jesús, están seguros. La Torá se cumple por la fe en mí, Yeshua Mashiach, y es imposible que ustedes violen ninguna de las leyes de Dios al andar en mí, Cristo Jesús. Porque andan en la ley del Espíritu de vida, y yo los he liberado de la ley del pecado y de la muerte. Así que tengan fe en mí, porque el justo por la fe vivirá. Tengo muchas obras poderosas a las que los he llamado, y ustedes ayudarán a llevar la salvación a muchos. Hay una gran esperanza y recompensa reservada para ustedes en los cielos por su firmeza y fidelidad. Porque yo os envío, sellados en vuestras frentes con el sello del mismo Yahvé, a un mundo que os odiará profundamente, y no es de extrañar, pues el mundo me odió primero, y el siervo no es superior a su amo. Vosotros sois mis testigos, profetas, sanadores y proveedores. Os envío a la más densa oscuridad que jamás haya cubierto la creación de Yahvé. Para un tiempo como este habéis sido llamados, escogidos y sellados, y estos tiempos serán los más perversos y malvados que el mundo haya visto jamás, incluso peores que los días de Noé. En medio de ellos os envío, y os digo, no temáis. No temáis sus amenazas, no temáis lo que el hombre pueda haceros, no temáis sus rostros, no temáis a los espíritus que los empoderan, no temáis a la bestia ni al falso profeta, y no temáis al mismo Satanás, al gran dragón. Porque arrasaréis con todo lo que hay en el reino de Satanás, y nada os detendrá si permanecéis fieles a mi voz y me dejáis guiaros paso a paso. Porque en verdad, vosotros sois colaboradores míos en este tiempo de angustia para Jacob, y yo os he dado poder. Eres poderoso y fuerte, y te envío con mansedumbre y humildad. Te envío para que cumplas la ley por tu fe en mí, y así ames a Yahvé con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Todos aquellos que necesitan tu ayuda, a quienes te envío, y no te limito por fronteras nacionales. Ve y pastorea mi rebaño, porque yo soy el pastor supremo, y tengo en mis manos tu recompensa por tu fidelidad. Atiende a mi rebaño, cura sus heridas, aliméntalos, sánalos, guíalos y, sobre todo, tráelos a mí, porque por ti mismo no eres nada, pero en mí eres mi poderoso y fuerte siervo de Dios. Enséñales a invocar mi nombre hasta el fin, porque quien lo haga será salvo. Mantengan la vista fija en la meta y en el gozo que les espera, y prosigan hacia ella, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque su recompensa será grande, y se asombrarán de lo que les aguarda en los cielos. Mi recompensa no es temporal, sino eterna, y sus recompensas no perecerán, sino que serán una herencia perpetua, en cumplimiento de las promesas que el Señor hizo a nuestros antepasados, cada yod y cada espina de yod se cumplirá. No comprenderán la magnitud de sus trabajos hasta el día de la recompensa, pero la Escritura es clara en cuanto al fruto de sus labores. Porque Juan el Revelador escribió fielmente lo que yo le mostré, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con largas ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Porque a una gran multitud salvarás y ministrarás, y grandes serán tus recompensas por tu fidelidad. Y me seguirás a donde quiera que vaya, eres las primicias compradas a los hombres, y cantarás un cántico nuevo delante del trono, que solo tú puedes aprender. Reinarás conmigo en mi reino 1000 años y estarás conmigo por toda la eternidad. Porque tuya es la alegría eterna,
pues estarás conmigo en mi reino en la tierra, mientras yo gobierno la tierra con justicia desde el trono de David, y mi reino no tiene fin. Ningún mal entrará, ni habrá más problemas, porque el mío es un reino de justicia, donde el cordero y el león reposarán juntos en paz. Al final de mi reinado de 1000 años, Satanás será liberado por un breve tiempo para preparar su ataque final, y fuego descenderá de Yahvé y los destruirá por completo. Satanás será arrojado al lago de fuego, para no resucitar jamás, y Yahvé creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y habitará entre los hombres, y tú habitarás en la nueva Jerusalén, la ciudad santa creada por Yahvé mismo. Y el mismo Yahvé ha declarado, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Judá. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Rubén. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Gad. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Aser. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Neftalí. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Manasas. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Simeón. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Leví. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Isaacar. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Zabulón. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de José. Yo soy quien envía a mi ángel para sellar a 12.000 de la tribu de Benjamín. Porque a vosotros, mis 144.000, os ha sido dado estar en el monte Sión teniendo el nombre de mi Padre escrito en vuestras frentes.